Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes con este módulo número 3. Es nuestro módulo número 3, que por cierto, le tuve que cambiar el título porque no me gustaba cómo había quedado al principio y ahora sí me gustó cómo quedó, porque el día de hoy lo que vamos a hacer es precisamente esto, hackear nuestro sistema operativo. Vamos a meternos así dentro de la madriguera de conejo y vamos a averiguar de dónde es que vienen nuestras decisiones y va a ser realmente revelador. Es un módulo que he preparado con mucho cariño para todos ustedes y la primera vez que voy a hablar de algunos temas que aquí vamos a tratar. Este módulo para mí es muy interesante, como les decía anteriormente, porque es realmente adentrarnos a indagar cómo es que nosotros tomamos decisiones o desde dónde nacen realmente esos programas que nos llevan a conducirnos como nos conducimos. Así que sí puede ser revelador para muchos de nosotros entender cómo es que operamos y qué podemos hacer en todo caso para poder realmente entrar a ese programa y realizar aquellos cambios que necesitamos para transformar nuestra vida. Así que, bueno, abróchense los cinturones porque hoy sí vamos a volar. Esta noche quiero comenzar evocando esta gran película de la Matrix, que fue una película que se estrenó allá por 1999 y para mí creo que marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción. Realmente aquellas personas que vimos Matrix por primera vez en el cine y salimos así como que no sabíamos dónde estábamos parados, ya que planteaba cuestiones existenciales que hasta ese momento nunca nos habíamos hecho, o por lo menos yo nunca me había hecho de esa manera. De alguna forma, a veces nosotros pensamos si realmente el mundo que vemos allá afuera es el mundo real o es tan solo una simulación. Y el personaje central, Keanu Reeves, que representa a Neo, se veía envuelto en eso. De pronto estaba en un mundo que parecía desconocido para él. Y hay un personaje muy importante, Morpheus, que se le aparece a Neo y así sentado en una silla y así con voz solemne, simplemente le ofrece un par de píldoras y las pone delante de él. Y le dice, Neo, aquí hay dos pastillas, una pastilla azul y una pastilla roja. Tú decides cuál tomar. Si te quedas con la pastilla azul, bueno, al otro día despertarás en tu cama, la vida que siempre has llevado, y bueno, dispuesto a creer o no creer todas aquellas cosas que tú creas para ti. Ahora, si te decides por la pastilla roja, entonces te quedas aquí, en el país de las maravillas, y yo me encargaré de enseñarte qué tan profunda es la madriguera de conejo. Fue una pregunta realmente fuerte para Neo, y mientras Morpheus veía directamente a Neo a través de sus anteojos oscuros, Neo se planteaba esa pregunta en su cabeza, ¿qué pastilla tomar? La elección estaba delante de él. Morpheus no lo obligó, no lo amenazó, no lo persuadió, no lo motivó, simplemente le planteó la pregunta y le puso la elección delante de él. O te quedas con la ignorancia conocida y cómoda, o te aventuras a descubrir la verdad por incómoda que sea. Y esta pregunta nos la planteamos realmente todo el tiempo cada uno de nosotros, aunque no se nos va a presentar Morpheus para darnos una píldora y ponerla delante de nosotros, pero siempre la vida te pone en esa disyuntiva. ¿Cuál es el camino que realmente me conviene? ¿Hacia dónde voy a encaminar mis pasos a partir del día de hoy? ¿Voy para acá, voy para allá? ¿Qué camino tomar? Y sobre todo es muy importante, ¿qué certeza tengo de que ese camino que voy a tomar es el correcto? Y más aún todavía, ¿de dónde viene la elección que nace en lo más profundo de mí para decir camino A o camino B? Una gran pregunta. Y me lleva realmente a recordar, esa pequeña historia del Mullah Nasruddin, que, bueno, si ustedes me conocen, saben que a mí me encantan las historias del Mullah Nasruddin. Trasladémonos al siglo XIII a una de las figuras más icónicas del folclore musulmán, el Mullah Nasruddin, ese gran sabio que a través de historias un poquito cómicas en algunos casos, nos dejaba grandes enseñanzas. Cuenta esta historia que estaba el Mullah Nasruddin con dos de sus seguidores. Sí, tenía discípulos el Mullah Nasruddin, y de repente llegan a la encrucijada de un camino y no sabían qué camino tomar. Y de repente uno de sus discípulos le dice, Mullah, maestro, ¿cómo podemos saber realmente cuál es el camino correcto en la vida? ¿El camino A o el camino B? Así que el Mullah se acercó a la orilla de los dos caminos, los observó, se acarició la barba y respondió, bueno, esa es una pregunta muy importante, pero realmente es muy simple. Cuando la vida te ponga
en la necesidad de elegir, elige. Y el otro, ¿cómo? ¿Así de fácil? Sí, cuando tengas que elegir, elige. Y el otro se queda, ¿pero cómo? O sea, ¿eso es todo? Bueno, no es todo realmente, pero la parte importante viene después de que tú hayas elegido. La parte importante sí, porque una vez que tú eliges, como por arte de magia, se esfuma la otra opción. El otro camino desaparece y nunca sabrás si realmente ese camino era mejor que este. Así que en el momento en que tú tomas la elección, entonces solamente te queda una sola opción: caminar derecho, con toda la actitud y hacer del camino que tú elegiste la mejor de las elecciones. Y me encanta esta historia porque el mula lo que retrata es el valor de la responsabilidad. Muchas veces nosotros no tenemos en nuestras manos la capacidad de pensar o de saber si realmente la elección que vamos a tomar es la correcta o no. Nos ha sido velado todo eso, pero una vez que nosotros hacemos la elección solamente nos queda la opción de dar lo mejor de nosotros, porque ese camino que nosotros hemos elegido es el único que hay. Así que no hay opción de ver qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otra elección. Nos queda este. Entonces, me lleva a recordar también a Stephen Covey, autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que nos habla acerca de la capacidad de elegir, ese famoso libre albedrío que los seres humanos tenemos. Y Stephen Covey nos decía, si nosotros tenemos realmente en nuestras manos la capacidad de elección, esa está con nosotros. De lo único que nosotros no tenemos capacidad es de elegir las consecuencias de las elecciones que nosotros hacemos. Las elecciones están en nuestras manos, pero las consecuencias no. Esas obedecen a leyes naturales. Yo puedo elegir, sí, tomar alcohol todos los fines de semana, pero la consecuencia que voy a tener en cuanto a el estado de mi hígado y de mi cuerpo en general, eso yo no lo puedo manejar. No puedo decidir beber alcohol y decidir que no me pase nada. Obviamente, cada elección que yo hago conlleva una consecuencia y cada consecuencia conlleva una responsabilidad. Ese es el valor de darnos cuenta realmente que si bien nosotros tenemos la capacidad de elección, tenemos que asumir una responsabilidad total y absoluta para que una vez que tomamos la elección, la vivamos en el más alto nivel de responsabilidad posible. Así que, ¿alguna vez has escuchado la palabra libre albedrío? Seguramente que sí, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder tomar decisiones, para que las elecciones que están en nuestras manos las ejecutemos, es una prerrogativa humana. Realmente el libre albedrío es una capacidad, es un don que nos fue dado a los seres humanos y del cual nosotros tenemos la opción en todo momento de hacer esas elecciones. Pero, ¿realmente será que tenemos libre albedrío? ¿Realmente los seres humanos tenemos la capacidad de elegir conscientemente aquellas cosas que nosotros queremos en nuestra vida? ¿Será que es así? Buena pregunta, ¿verdad? Pero para empezar, vamos a ir desmadejando todo esto. ¿Qué cosa es el libre albedrío? Técnicamente podemos decir que el libre albedrío es la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acción de manera autónoma, sin estar completamente determinado por causas externas o por leyes naturales inevitables. ¿Qué significa? Sin que tengamos una presión externa, el libre albedrío significa elegir por nosotros mismos, sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos manipule. Es esa capacidad humana de decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Ese es el libre albedrío. Pero ¿realmente los seres humanos elegiremos por una convicción personal? Es una pregunta que nos hemos planteado a lo largo de la historia y ha sido objeto de discusiones filosóficas, existenciales y deterministas desde hace mucho tiempo. La neurología nos dice algo bien interesante. Desde la neurología, el libre albedrío es la capacidad del cerebro para modelar opciones, evaluar consecuencias y modular impulsos automáticos. Fíjate, 3 características importantes que nos dice la neurociencia. Una persona ejerce su libre albedrío cuando es capaz de modelar opciones, evaluar consecuencias y modular impulsos automáticos. Y aquí la pregunta inevitable: realmente, cada vez que tú tomas una decisión en tu vida, en el área que tú quieras, en la que sea, ¿realmente lo haces modelando opciones, evaluando consecuencias y modulando impulsos automáticos? ¿O desde dónde tú
tomas tus elecciones? ¿Desde dónde decides? Fíjate, esta pregunta es algo que se ha planteado desde hace muchísimo tiempo. Y como te digo, ha sido fruto de debate desde psicólogos, filósofos y bueno, neurocientíficos también. ¿Qué tanto nosotros los seres humanos tenemos conciencia de las elecciones que hacemos? Y a mí me encantaría, si tuviera la oportunidad de reunir en una mesa a tres grandes personalidades para poder escuchar sus puntos de vista con respecto al libre albedrío, pues no cabe duda que yo llamaría a tomarnos un cafecito a Aristóteles. Llamaría también a Jean-Paul Sartre y a Baruch Spinoza, estos tres grandes que solamente a través de una imagen diseñada por la inteligencia artificial es posible reunirlos, porque de otra manera sería imposible, ya que hay 2000 años que separan a uno de otro, ¿te imaginas? Pero si nos pudiéramos tomar un cafecito con Aristóteles, Sartre y Baruch Spinoza, yo creo que sería muy interesante escuchar lo que estos tres grandes genios hablaban con respecto del libre albedrío. Para Aristóteles y para Sartre, bueno, que como te digo, hay cerca de 1500, 2000 años de diferencia, casi nada, ¿verdad? Pero para estos dos grandes de la filosofía, el libre albedrío era una capacidad nata humana, era un destino único de los seres humanos. Para Sartre, por ejemplo, él decía que nosotros estábamos destinados a la libertad. Es decir, con las elecciones que nosotros hacemos, nosotros podíamos realmente emanciparnos y reclamar nuestro propio liderazgo interno. Y esa era una prerrogativa humana que nadie te podía arrebatar. Pero imagina, yo me imagino a Sartre volteando así, diciéndole a Baruch Spinoza, ¿y tú qué opinas? Yo creo que ahí sí todos estaríamos encantados de escuchar lo que diría Spinoza, porque Spinoza era un poquito más incisivo, Spinoza era un poquito más insurrecto, Spinoza te llevaba a otros niveles de conciencia, Spinoza te diría, no creo que sea tan así. Seguramente Spinoza te diría, las personas creen que son conscientes de las elecciones que toman, pero no son conscientes de las causas que los llevan a tomar esas elecciones. Baruch Spinoza, aquí lo tengo en pantalla, Baruch Spinoza, él tenía un concepto muy interesante con respecto a lo que era el libre albedrío. Baruch Spinoza, fíjate el concepto que tenía acerca del universo. Para Baruch Spinoza, en este universo todo sucede siguiendo cadenas de causa y efecto. Nada aparece de la nada. Por lo tanto, para Baruch Spinoza, las elecciones que tú haces en tu vida no se generan de la nada, sino que obedecen a una cadena causal de eventos que propician esa elección. Y muchas veces, decía Baruch Spinoza, nosotros creemos ser conscientes de las elecciones que hacemos, pero ni idea tenemos de las causas de donde vienen esas elecciones, que pueden ser causas familiares, históricas, biológicas, culturales, y ni cuenta nos damos. Por lo tanto, cada vez que yo elijo algo, decido sobre algo, hay todo un historial detrás que empuja esa elección. Es impresionante, pero eso fue realmente puesto en práctica en la década de los 80 por este otro gran científico, Benjamin Libet. Benjamin Libet se dedicó a investigar realmente a las personas en el momento de tomar decisiones y a través de estudios encefalográficos se dio cuenta de que efectivamente el cerebro activa una decisión fracciones de segundo antes de que la persona sea consciente de haber decidido. O sea, antes de que tú decidas si le pones azúcar o no a tu café, hay una función cerebral que ya se activó. Antes de que tú decidas realmente qué restaurante vas a elegir, hay una función cerebral que ya se activó y que te ayuda realmente a tomar la decisión. Entonces tú tienes la falsa idea de que tú elegiste, pero no es así. Se activó algo en el sistema operativo previamente que te llevó a esa elección. Así que la pregunta más importante no es, ¿soy realmente dueño de mis decisiones? No. Tal vez la pregunta más importante sea otra, sea ¿desde dónde o cuáles son las causas que motivan realmente mis decisiones? Algunos neurocientíficos concluyen que la conciencia no inicia las decisiones. Fíjate, el cerebro propone impulsos automáticos y la conciencia puede frenarlos o modificarlos. La conciencia, aquí viene este invitado que a mí siempre me encanta convocar, la conciencia. La conciencia realmente es como el editor.
una vez que nuestro sistema operativo lanzó la información para que tomemos la decisión, es la conciencia la que nos lleva a pensar realmente y considerar si esa decisión es adecuada o no. Es por eso que una persona consciente toma mucho mejores decisiones que una persona inconsciente. Una persona consciente, entonces, realmente ejercerá su libre albedrío. El libre albedrío no es decidir lo que se te pegue la gana, no. El libre albedrío es darte cuenta desde dónde se origina esa decisión. Frenarla si es que no es adecuada, modificarla si es que hacer algunas ediciones para que entonces nuestra vida fluya de una manera más efectiva. Y aquí la pregunta más importante que te quiero hacer: ¿cuántas elecciones que tú has hecho en los últimos años realmente te han llevado a buenas consecuencias? ¿Cuántas elecciones que tú has llevado en los últimos años realmente te han llevado a tener un mayor bienestar físico, mental y emocional o económico o familiar? ¿Somos conscientes de esas elecciones? Y bueno, esa es una gran pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Y creo yo que la pregunta acerca del libre albedrío es, entonces, si nosotros no somos conscientes de las elecciones que hacemos, entonces, ¿quién las está haciendo? ¿Acaso, entonces, tenemos libre albedrío? Bueno, probablemente no, dice la neurociencia. Entonces, si no tenemos libre albedrío, ¿somos autómatas? Bueno, pues, tampoco así. O sea, tampoco así. Tampoco nos vamos a ir a los extremos. No vamos a ser blanco o negro. No, creo que hay una escala de grises intermedia. Si bien hay muchas decisiones que nosotros tomamos sin que nos demos cuenta, pero tenemos la capacidad de empezar a incidir sobre esas decisiones para que nuestra vida fluya mucho mejor. Si no somos autómatas ni somos completamente libres para tomar decisiones, entonces, ¿qué somos? No, no somos robots completamente determinados, pero tampoco somos dioses con libertad absoluta. Si quitamos los dos extremos del tablero, la imagen que queda es más interesante que cualquiera de los dos. Lo que emerge en medio es algo más sofisticado. Somos sistemas conscientes que navegan dentro de restricciones. Una forma elegante de decirlo es esta: los seres humanos somos agentes condicionados con capacidad de reflexión. Tu biología, tu historia, tu cultura y tu cerebro generan impulsos, preferencias y patrones. Eso es innegable, nadie empieza desde cero, pero al mismo tiempo posees algo bastante extraordinario: la capacidad de observar esos impulsos y modificar tu respuesta. Ahí aparece el pequeño espacio donde vive el libre albedrío. El psiquiatra Viktor Frankl lo expresó con una frase famosa: entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de elección. No es una libertad infinita, es una libertad situada. Desde la filosofía moderna, muchos llaman a esto libertad emergente. Surge porque el cerebro humano puede hacer algo que pocos sistemas naturales pueden hacer: modelar el futuro, evaluar opciones y reescribir sus propios patrones. En otras palabras, somos algo parecido a esto. No programadores absolutos del universo, pero tampoco simples programas ejecutándose. Somos sistemas autorreflexivos. Imagínalo así: tu biología escribe el primer borrador. Tu historia añade capítulos. Pero tu conciencia tiene permiso para editar el texto. No puede borrar todo el libro, pero sí puede cambiar el rumbo de la historia. Gran parte del trabajo de conciencia consiste precisamente en ampliar ese espacio entre impulso y acción. Cuando alguien vive en piloto automático, ese espacio es diminuto. Cuando alguien ha desarrollado atención, autoconocimiento y regulación emocional, ese espacio se agranda. Y cuando se agranda, lo que aparece se parece mucho más al libre albedrío. Por eso algunos filósofos dirán que el libre albedrío no es un interruptor que tienes o no tienes. Es más bien un músculo que puede entrenarse. Y aquí viene una pregunta que vuelve este tema mucho más provocador. Si la libertad depende del tamaño de ese espacio de conciencia, ¿cuántas de nuestras decisiones son realmente libres? Muchos investigadores sospechan que menos de las que creemos. Pero la buena noticia
es que ese espacio puede crecer y cada vez que crece, también crece tu capacidad de dirigir tu vida. Gran pregunta, ¿verdad? Ese pequeño espacio que existe y que ocupa la conciencia para tomar una buena decisión. Y de ahí viene la libertad interior. Fíjate qué importante es todo esto. Cada vez que nosotros elegimos algo, está motivado por un estímulo, vamos a llamarlo una causa. Ese estímulo que puede ser consciente o inconsciente, real o imaginario, tangible o incluso escondido en lo más recóndito de nuestro ser, ese estímulo es el que empuja nuestras acciones. Y ese estímulo obviamente nos lleva a una respuesta. No hay nada en el universo que no obedezca a esta ley, la causa y el efecto. Para cada consecuencia que nosotros vemos, que es la respuesta obtenida, siempre va a haber algo que la dispara, algo que la gatilla. Ese estímulo, esa causa va a generar esa respuesta. Pero entre estímulo y respuesta, decía Víctor Frank, hay un pequeño espacio, un breve espacio, como diría Pablo Milanés, ¿verdad? Ese pequeño espacio donde nosotros somos capaces de elegir cuál va a ser la acción o la conducta que vamos a ofrecer frente a ese estímulo que estamos recibiendo. Y dependiendo del espacio que exista y la capacidad que yo tenga para elegir conscientemente, serán las consecuencias que yo obtenga. Puede ser que ese espacio sea muy chiquitito, ¿verdad? Y si ese espacio es muy chiquitito donde no quepa la conciencia, entonces seré una persona reactiva. Una persona reactiva no tiene capacidad de elegir conscientemente. Una persona reactiva no tiene la capacidad o la libertad de pensar lo que puede ocurrir. Una persona reactiva simplemente toma elecciones y muchas veces no sabe ni por qué lo hace. Decimos que una persona reactiva simple y sencillamente reacciona. No tiene otra capacidad. La reacción obedece a nuestras partes más profundas y primitivas de nuestro cerebro que solamente lo hacen por impulso. Ahora, si este espacio entre estímulo y respuesta es amplio, es grande, bueno, pues entonces habrá espacio para que la conciencia pueda pensar las cosas de una manera distinta, para que pueda editar toda la información que el estímulo está enviando. Entonces ahí ya no seremos personas reactivas, seremos personas proactivas, diría Víctor Frank. Y una persona proactiva sí tiene capacidad de darse cuenta del rumbo que llevan sus elecciones. Y esa capacidad de darse cuenta le da a la persona proactiva la habilidad no de reaccionar, sino de responder. Y si yo elijo responder en lugar de reaccionar, entonces me convierto en una persona responsable, porque la responsabilidad viene de mi habilidad de elegir respuestas. Así que este espacio que existe entre estímulo y respuesta, donde entra la conciencia a hacer las decisiones correctas, es lo que marca la diferencia entre ser una persona reactiva y una persona proactiva. Una persona reactiva, por ejemplo, es una persona que no tiene conciencia del impacto de sus acciones. Una persona reactiva no tiene conciencia de lo que puede suceder si toma tal o cual elección. Una persona reactiva no tiene conciencia de sus capacidades, no sabe si puede o no puede, simplemente hace las cosas porque su impulso de supervivencia lo lleva a eso. Una persona reactiva, por lo tanto, no evalúa lo que puede pasar y al no evaluar, al no ponderar, al no jerarquizar, pues obviamente las elecciones que hagamos quizá no sean muy adecuadas. Como no evaluamos, bueno, pues tampoco cuestionamos. Simplemente hacemos las cosas porque nos llegaron de momento. Mucha gente toma elecciones sin siquiera darse cuenta de lo que podría suceder. Y obviamente una persona que no evalúa, no cuestiona, pues no puede ser responsable. Generalmente una persona reactiva pensará que sus desgracias obedecen a circunstancias ajenas a él. No es capaz de relacionar esa ley de la causa y del efecto. No se da cuenta que sus acciones generaron consecuencias y entonces verá sus desgracias económicas, de salud, de pareja, en factores completamente externos. No, es que me tocó una mala pareja. No, es que los jefes siempre son unos desgraciados. No, es que el gobierno siempre hace mal las cosas, ¿no? Así, o sea, jamás van a asumir responsabilidad porque no tienen claridad
en esta ley tan importante que es la causa y del efecto. Algo muy diferente que ocurre con una persona proactiva. Víctor Frank nos dice que una persona proactiva, el espacio que existe entre estímulo y respuesta es mucho más amplio. Por lo tanto, es una persona que es consciente de sus capacidades, consciente de sus emociones, consciente de dónde se encuentra, consciente de su entorno, es consciente. Y una persona consciente tiene la capacidad de imaginar las consecuencias de sus actos. Y entonces la persona proactiva siempre está pensando, a ver, si hago esto puede pasar esto, entonces no lo hago. Si hago esto puedo generar esto, entonces lo voy a hacer. Es capaz de crear escenarios en su mente que le permitan tomar decisiones antes todavía de que dé el primer paso. Se anticipa, es una persona que está constantemente imaginando lo que puede pasar. Por lo tanto, sus elecciones son mucho más precisas. Una persona proactiva además posee conciencia moral. Esa conciencia moral guiada por su escala de valores que le dice el fin no justifica los medios. Si bien es posible conseguir esto, pero no es ético, no es moral, no es correcto. Por lo tanto, una persona proactiva sabe que no puede alcanzar una meta económica si con eso va a perjudicar a otras personas. No va a aspirar a tener un ascenso profesional si eso va a perjudicar su salud o a su familia. No lo haría porque sus propios valores personales no se lo permitirían. Eso es conciencia moral. Por lo tanto, una persona proactiva además tiene voluntad independiente. Eso significa que él sabe que su motor se encuentra dentro de él, su GPS es interno. Por lo tanto, no es una marioneta, no es un títere, es una persona que se guía bajo convicciones propias, que si bien tiene toda una historia detrás de él puede tomar elecciones conscientes gracias a esa capacidad. Así que, amigos, ¿cuántos en esa sala son proactivos y cuántos en esa sala son reactivos? ¿Cuántas veces nosotros somos conscientes de las elecciones que hacemos o desde dónde las estamos haciendo? Bueno, ¿qué te parece que hacemos un ejercicio? Un ejercicio, y para este ejercicio yo te quiero pedir, por favor, que, te sientes cómodamente en tu silla, los pies bien plantados en el piso. No es que vayamos a hacer una meditación profunda, no, pero sí te voy a guiar un poquito en este proceso. Un ejercicio que a mí me encanta de programación neurolingüística y gestal, que yo le he llamado el ejercicio de las 3 sillas de la decisión. Así que nos vamos a imaginar algunas sillas delante de nosotros y solamente déjate guiar en este proceso. Hagamos una respiración profunda. Exhalo. Vuelvo a inhalar profundamente. Exhalo. Inhalo profundamente. Exhalo. Cierro mis ojos. Cierro mis ojos. Cierro mis ojos. Inhalo y exhalo. Lento, profundamente. Cualquier tensión que llegue a identificar en mi cuerpo, simplemente llevo mi atención a ese lugar y espero pacientemente a que se diluya. Inhalo y al exhalar se va la tensión. Inhalo profundamente, exhalo y se diluye la tensión. Cualquier circunstancia física, mental o emocional que no esté de acuerdo a este momento presente, ahora mismo se va, se va, se va. Descansa más profundamente. Y en tu pantalla mental quiero pedirte en este momento que visualices una silla de color verde. Esa silla es la silla de la razón. Quiero pedirte que pienses en alguna decisión que hayas tomado en los últimos tiempos. Estoy hablando de una decisión importante, una decisión trascendente, una decisión que haya tenido que ver con tu desarrollo profesional, con tu relación de pareja, una decisión que haya tenido influencia en tu situación económica. Piensa en una decisión que hayas tomado, que haya sido trascendente para tu vida en los últimos tiempos.
Ahora, en la pantalla de tu mente, siéntate en la silla de la razón. Y una vez sentado en la silla de la razón, teniendo presente la decisión que has evocado, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué argumentos racionales utilicé para tomar esta decisión? ¿Qué análisis hice si es que los hice? ¿Qué beneficios o riesgos evalué al momento de tomar esta decisión? Deja que la información llegue a ti. Observa tu cuerpo. Date cuenta de los cambios que tiene tu cuerpo. Observa tu espalda, tu vientre, tus hombros, tu rostro. Nota realmente cuánto proceso lógico utilizaste para tomar esta decisión. Tienes que ser completamente honesto, honesta, y pensar cuánto de tu pensamiento lógico utilizaste en esta decisión. Inhala profundamente y exhala. Si quieres, ponle un número. Del 1 al 10, ¿cuánto procesamiento lógico y razonado utilizaste? Ahora te levantas de la silla y te paras delante de ella y notas cómo esta silla se aleja. Y ahora aparece otra silla de color rojo. Esa es la silla de la emoción. Tomando en cuenta la elección que evocaste hace un momento y que ya analizaste en la silla de la razón, ahora te pido que te sientes en la silla de la emoción. Siéntate en la silla de la emoción. Ahora, siente su comodidad y date cuenta de la diferencia que existe entre una y otra. Empieza a percibir cómo se siente distinta. Y pregúntate, ¿qué sentía cuando tomé esta decisión? ¿Qué sentía cuando tomé esta decisión? A lo mejor en ese momento no fuiste consciente de tus emociones. Ahora quiero que te pongas en tiempo y espacio y vuelvas a percibir qué sentiste cuando tomaste esa decisión. ¿Había entusiasmo, miedo, presión, deseo de agradar a alguien? Identifícalo muy bien. Observa tu cuerpo, tus hombros, tu espalda, tu rostro. ¿Hay alguna presión? ¿Hay alguna emoción en algún lugar? ¿Cómo se siente esa emoción? ¿Agradable, desagradable? ¿Hay algún discurso interno? ¿Te estás diciendo algo? ¿Algún mensaje que se repita? ¿Qué tanto esta silla influyó en la decisión que tomaste? Si pudieras ponerle un número del 1 al 10, ¿qué número le pondrías? Haz una respiración profunda, inhala profundamente, levántate de tu silla, da unos 2 o 3 pasos al frente, ahora mírala y nota cómo se va alejando y alejando y alejando. Y ahora visualiza una tercera silla de color amarillo. Esa silla le vamos a llamar la silla de la programación. Toma la decisión que tú elegiste, esa que tú evocaste y que ya analizaste con la silla de la razón y con la silla de la emoción. Y ahora siéntate en la silla de la programación. Siente cómo es distinta, se siente diferente.
En esta silla se encuentran todas las programaciones que corren en automático sin que tú te des cuenta. Piensa en esa elección que tú hiciste, esa decisión que ya analizaste a través de la razón y la emoción. Y piensa, ¿esa decisión que yo tomé se parece a patrones que repito en mi vida? Como si fuera una canción que se repite en el playlist una y otra vez. ¿Estoy reaccionando como aprendí en el pasado? Es como si fuera una copia de otras decisiones que he tomado anteriormente. ¿Noto algún patrón que se repite? ¿Estoy actuando desde una creencia antigua? ¿Desde alguna lealtad invisible? ¿O tal vez por copiar el comportamiento de alguien o buscando de alguna forma el aprecio o aprobación de alguien? Si tuviera que ponerle un número del 1 al 10 a esta silla de la programación, ¿qué número le pondría? Tómate unos momentos para pensarlo. Con eso nos damos cuenta de que hay muchas decisiones que nosotros tomamos que ni siquiera las hemos elegido nosotros. Sí, tomamos la elección, pero hay algo mucho más poderoso detrás que nos orilla a hacerlo. Levántate de la silla, camina unos 2 o 3 pasos hacia el frente. Voltea a ver la silla y ahora te das cuenta que las 3 sillas están delante de ti. La silla de la razón de color verde, la silla de la emoción de color rojo y la silla de la programación de color amarillo. Párate delante de ellas y pregúntate, ¿desde dónde vienen tus elecciones? ¿Pesa más la razón? ¿O quizás sea la emoción la que pesa más? ¿O tal vez la programación? El libre albedrío no es solo elegir cosas, es elegir desde qué parte de ti lo estás haciendo. Haz una respiración profunda, exhala. Vuelve a inhalar profundamente, exhala. Inhala por tercera ocasión. Y cuando estés listo, lista, abre lentamente tus ojos. Entonces, desde la psicología, desde la biología evolutiva, sabemos algo, como dice Estela, realmente aterrador, que más del 90% de nuestras decisiones son rutina. Así es, nuestro cerebro decide a través de rutinas, de canales mnemotécnicos, de rutas mnemotécnicas que son establecidas. Entonces, esos canales mnemotécnicos lo que hacen es repetir y repetir patrones. Por una razón muy simple, nuestro cerebro trabaja a través de ahorrar energía. Esa es su misión. Su misión es crear patrones de comportamiento. Esos patrones de comportamiento están estructurados por algo que hasta este momento no hemos sabido qué es. Bueno, ahora vamos a develarlo, pero hasta este momento no hemos abordado ese tema. Pero es bien interesante esa parte de nuestra mente, esa parte de nuestro sistema operativo, que es la que prioriza, la que jerarquiza, la que establece la estructura para que la decisión sea hecha. Entonces, fíjate qué importante, no somos robots efectivamente, podemos actualizar nuestro software, podemos intervenir para hacer cambios efectivos y que tengamos una mucho mayor eficiencia al momento de hacer nuestras propias elecciones. Gracias a la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de autoorganizarse, podemos cambiar nuestro cerebro a través de la experiencia, a través de la atención y a través de la práctica cotidiana. No a través de solamente visualizar o de desear o de decretar, no.
lo hacemos a través de la experiencia, a través de la atención y también a través de la práctica. Es como vamos creando rutas nuevas en nuestro cerebro, que son las que van a generar las nuevas supercarreteras de información para que entonces cambiemos realmente nuestros resultados. Así que amigos, ¿pero cuál es el núcleo del sistema operativo humano? Esa es una pregunta que yo me hacía. Ok, pero vamos más adentro de la madriguera de conejo y vamos a descubrir dónde se encuentra ese núcleo operativo, dónde se encuentra realmente el mecanismo que se activa para crear esa estructura que nos lleva a tomar decisiones. Y bueno, pues ahora la vamos a develar. Nuestro sistema operativo está formado por filtros de percepción que trabajan con criterios de prioridad. Así, filtros de percepción que trabajan con criterios de prioridad. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llaman valores. Son nuestros valores. Y yo sé que la palabra valores es una palabra que, bueno, yo iba a decir que se ha puesto de moda últimamente, pero yo la vengo escuchando desde que era chiquito. Siempre hemos tenido crisis de valores, ¿no? No, los valores, y no sé qué. Sí, sabemos que los valores son importantes, pero hasta hace muy poco no sabíamos qué tan importantes eran los valores, porque no solamente tienen que ver con un tema moral o ético, no, sino es un tema de estructura cognitiva. Gracias a los valores, nosotros sabemos a qué le vamos a dar importancia. Y nuestro comportamiento, nuestras elecciones, giran en torno a todo aquello que le damos importancia, en torno a nuestros valores. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que los valores vienen de casa. Bueno, es un lugar de donde vienen los valores, pero en realidad vienen de 4 partes importantes. ¿De dónde vienen los valores? Número 1, se forman a través de nuestra biología. Así es, ya lo traemos algo de fábrica nosotros también. Nuestra biología responde realmente a ciertos criterios que hacen que nosotros le demos prioridad a algunas cosas más que a otras. Por ejemplo, si mi sistema nervioso es más sensible a la amenaza, es decir, nuestra amígdala brinca con las primeras de cambio, entonces voy a valorar más la seguridad. Si yo, por ejemplo, me pongo muy nervioso, soy una persona muy sensible, si mi amígdala responde inmediatamente, entonces la seguridad va a ser para mí un valor muy importante al cual yo le voy a dar mucho peso al momento de tomar una decisión. Por el contrario, si mi cerebro segrega demasiada dopamina en cantidades industriales, entonces yo voy a valorar mucho más la novedad y la aventura. Es algo a lo que yo le voy a dar una prioridad más elevada que a la seguridad, por ejemplo. Nuestra biología determina en gran medida a qué le damos importancia. Otra fuente importante de donde vienen los valores, sí, efectivamente, es la familia. Así es, de la familia nosotros aprendemos muchísimas cosas gracias a través de los sistemas de recompensa y castigo que amablemente nuestros padres nos dieron, ¿verdad? O sea, ellos nos premiaban algunas cosas y nos castigaban algunas cosas. Así aprendimos a qué le íbamos a dar valor y a qué no le íbamos a dar valor. Por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, para mi padre era muy importante que yo fuera el primero en la clase. No sabes, o sea, a mí me tenía... Iba a decir una mala palabra, pero me tenía, estudié, porque para él lo más importante es que yo fuera el número 1. Y lo fui mucho tiempo, siempre fui el número 1 de las listas, sí. Pero, por ejemplo, era lo que él me premiaba. Entonces, yo cada vez que sacaba la máxima calificación o llevaba un diploma a casa, pues yo me sentía así, lo más importante, porque mi padre me felicitaba. Es lo que para él representaba un valor muy elevado y así fue como me formó. Sin embargo, por ejemplo, si hacía o no mi cuarto, a él no le importaba. O sea, nadie me premiaba si tendía mi cama. Por lo tanto, la disciplina no fue para mí un valor muy importante. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy, pues no soy así muy organizado que digamos, ni planifico tanto, ¿no? Porque no es tan importante para mí. Sin embargo, la conciencia, el estudio, el desarrollo cognitivo sí es muy importante para mí. Entonces, de ahí, pues se derivan muchas cosas del por qué yo le doy preferencia a algunas cosas y a otras no. ¿Te das cuenta? Yo prefiero comprarme un libro de neurociencias y no un libro de cómo organizarse, por ejemplo. Obvio, porque para mí no es importante. ¿Bien? Entonces, la manera como te formaron a través de recompensa y castigo determina también tu escala de valores. Otra fuente importante, pues, es la cultura. Así es, el grupo social en el cual nosotros nos desenvolvemos, a lo que le da importancia a nuestro grupo social, pues son los valores que nos transmiten. Si yo, por ejemplo, vengo de una cultura machista, donde le damos mucha importancia al desarrollo masculino y no tanto al femenino, bueno, pues entonces para mí va a ser importante eso. Y otra cosa no va a ser importante para mí. Por ejemplo, hay algunas culturas
sobre todo en algunas poblaciones andinas, donde, por ejemplo, los hombres que tienen 4, 5 o 6 familias, pues son muy hombres, ¿verdad? O sea, qué cosa, pero así son. Y si una persona tiene solamente una familia, pues no es tan hombre. Entonces le dan valor a tener muchas casas. O sea, fíjate nada más, uno lo ve absurdo, pero en esas comunidades y en esas culturas así es. Entonces, el lugar de donde venimos, donde nos formamos, también nos transmiten muchos valores. Otra fuente importante de valores pues es nuestra propia historia personal, la manera como nos ha tratado la vida. Así es, puede ser que incluso alguna situación dramática en nuestra vida haya cambiado nuestro sistema de valores. La muerte de un familiar o una crisis económica, una crisis de salud, ahora nos lleva, por ejemplo, a valorar mucho más la presencia de nuestros semejantes, a valorar mucho más la salud, por ejemplo, cosa que antes tal vez no lo hacíamos, pero de repente una crisis reordena nuestra escala de valores. Entonces, hay diferentes fuentes que constantemente nosotros estamos experimentando que de alguna manera van modificando nuestros valores, nuestra escala de valores. Y es desde ahí, desde donde nosotros tomamos decisiones. Por lo tanto, nosotros, tú y yo, esos valores no solamente influyen en las decisiones que tomamos, sino que son realmente los responsables de crear la estructura antes de que seas consciente qué es lo que vas a elegir. Ya la estructura está creada, el andamiaje ya está hecho gracias a tu estructura de valores. Cuando tú vas a decidir algo, es como si te agarraras del andamio y desde ahí decidieras. Fíjate, así son de poderosos. Por lo tanto, imagínate, por ejemplo, una empresa que lanza una oferta laboral. Así es, ¿no? Y entonces lanza una convocatoria para una oferta laboral. Y se presentan 2 candidatas. La primera candidata es una chica de 23 años, muy estudiosa, hija de papá y mamá, que vive en su casa, en la casa de sus padres, donde la familia es muy importante, donde es muy importante pasar todos los cumpleaños en casa, celebrar los cumpleaños de los hermanos, de los padres, y todos los domingos hay que ir a comer a casa de la abuela. O sea, la reunión familiar es muy importante para ella. Una chica que desde siempre ha vivido dentro de su hogar, donde la seguridad es muy importante, donde siempre hay que llamar a casa para indicar dónde se está. Y bueno, pues es una mujer que así ha aprendido a vivir. Y llega otra candidata igual de 23 años, que ella a los 20 años se independizó, sus papás son divorciados, ella vive con una roomie en un departamento. No tienen refrigerador porque como nunca saben qué van a comer, prefieren pedir delivery, entonces andan de un lado para otro, les encanta viajar, ¿verdad? Y bueno, pues entonces se presentan las 2 personas a la oferta laboral. Las 2 tienen los mismos estudios, la misma experiencia, los mismos años, y llega la oferta laboral y la oferta dice así: es un trabajo que implica viajar, quizá mudarse a otra ciudad. No es muy seguro porque hay que iniciar en un departamento completamente nuevo donde no hay nada escrito, pero la paga es muy buena. ¿Quién crees que se va a quedar con ese trabajo? ¿Verdad? Hay una que va a decir, ¿sabes qué? No es para mí, ¿sí? Pero hay otra que va a decir, yo voy, ¿verdad? Yo voy. Entonces, los valores de alguna manera, no de alguna, de todas las maneras posibles, ya crearon nuestro antecedente para que nosotros tomemos la decisión que tomemos. Y entonces es así como funciona. A veces resulta que nosotros, aunque queramos lograr algo, una meta importante, si se contradice con un valor interno, que muchas veces es inconsciente, ni cuenta nos damos, pues no importa qué hagamos, no importa cuánto nos esforcemos, o cambiamos nuestra meta o cambiamos nuestra jerarquía de valores, pero si no comulgan, será imposible alcanzarla. Así que tus valores determinan qué información destacas, qué información ignoras, qué información interpretas como oportunidad o peligro. Tus valores son los que lo determinan. Por eso es tan importante entender que nosotros no decidimos desde cero, para nada. Decidimos desde nuestra jerarquía de valores. ¿Eres consciente de tus valores? La gran mayoría de las veces no somos conscientes de nuestra escala de valores. Fíjate qué importante es esto. Nuestros valores son los que manejan nuestras decisiones, número 1, porque son ellos los que determinan qué percibes como importante y qué percibes como cosas que no merecen la pena.
Nuestros valores manejan nuestras decisiones porque activan emociones coherentes con esa prioridad. Si algo es importante para mí, voy a sentir entusiasmo. Si algo no es importante para mí, voy a sentir desgano o indolencia. Nuestros valores determinan en todo momento las elecciones que hacemos porque dirigen la atención hacia opciones alineadas. Cuando yo tengo un valor muy elevado y lo tengo bien clarito, inmediatamente mi sistema activador reticular ascendente detecta oportunidades que se encuentran alineadas a esos valores. Nuestros valores además justifican cognitivamente las elecciones finales que hacemos. Por eso es tan importante que nosotros alineemos nuestra vida en función de nuestros valores. Así que, amigos, nuestro libre albedrío, si es que existe, opera en la capacidad de examinar y reordenar esos valores. Así que el libre albedrío no es realmente tomar decisiones, no es realmente hacer elecciones. Nuestro libre albedrío tiene que ver con la capacidad de examinar y reordenar nuestros valores para que las elecciones que hagamos sean lo más conscientes posibles. Y esa es la palabra correcta. En eso consiste realmente el libre albedrío. Algo que se llama metaconciencia, que es una capacidad exclusivamente humana, la capacidad de autoobservarnos, la capacidad de autocuestionarnos, la capacidad de hacer un análisis de quiénes somos nosotros y hacer los ajustes necesarios para que nuestra vida fluya de una mucho mejor manera. Eso es una capacidad exclusivamente humana. Tú y yo la tenemos. Pero vamos a ver en este momento, y para eso te voy a pedir que tengas a la mano una hojita de papel y un esfero, como dicen en Colombia, un bolígrafo, como dicen aquí en Perú, una pluma, como decimos en México, algo con qué escribir. Vamos a hacer un test para saber qué arquetipo de valores maneja tu vida, ¿de acuerdo? Muy bien. Vas a escribir la letra que corresponda a la pregunta que te voy a hacer. Entonces, ¿listos todos? Primera pregunta. Cuando enfrentas una decisión importante, tu primera preocupación es A, que no genere riesgos innecesarios. B, que me permita crecer o probar algo nuevo. C, que maximice resultados concretos, o D, que no vaya a afectar negativamente a las personas involucradas. ¿Cuál de estas letras se ajusta más a tu forma de ser? Cuando se te presenta una decisión importante, lo primero que me preocupa es A, que no genere riesgos innecesarios, B, que me permita crecer o probar algo nuevo, C, que maximice resultados concretos, o D, que no afecte negativamente a las personas involucradas. ¿Ya lo tienes? A, B, C o D. Pon ahí a un costadito la letra. Pregunta número 2. Si recibes una oferta atractiva, pero incierta, A, la analizas estabilidad y posibles pérdidas. B, te entusiasmas en la posibilidad de cambio. C, evalúas el potencial de rendimiento y ventaja competitiva. O D, piensas cómo impactará en tus relaciones personales. Como en el caso de la chica que vimos hace rato. Ajá. ¿Ya lo pusiste? A, B, C o D. ¿Ya lo tienes? ¿Ok? Vamos con la número 3. No pienses mucho, ¿eh? Vamos con la número 3. Dice, tu mayor incomodidad aparece cuando A, todo es impredecible. B, todo es rutina. C, no hay progreso visible. O D, hay conflicto interpersonal. ¿Cuándo te sientes mucho más incómodo, incómoda tú? Cuando la cosa es incierta e impredecible, cuando todo es rutina, o cuando no hay progreso visible, o cuando hay conflictos con otras personas. ¿Cuándo se manifiesta tu mayor incomodidad? ¿Ya lo tienes? A, B, C o D. ¿Ya está? Muy bien. Siguiente, número 4. En un equipo, piensa en un equipo de trabajo, en tu oficina o en un equipo. En un equipo suele ser quien A, organiza y previene los errores. B,
propone ideas disruptivas. C, empujas metas y plazos. O D, eres quien media, conecta personas y organiza los cumpleaños. ¿Ya lo tienes? ¿Cuál eres? A, B, C o D. Yo sé que quizá estés tentado o tentada a poner más de una letra. ¿Cuál es la que más se acerca a la que te describe a ti? ¿Ya lo tienes? Sí, yo sé que más de uno dice, no pueden ser 2 letras. Esfuérzate por poner una. Vamos a ver la número 5. Dice la número 5. Tu definición personal de éxito se parece más a tranquilidad sostenida, paz, me siento bien, ya sabes. B, libertad, experiencias nuevas, aventura. C, logros medibles, reconocimiento. Plata. D, relaciones significativas, amigos, amistades, familia. ¿Qué es el éxito para ti? A, B, C o D. ¿Qué es lo que más define el éxito, no? Yo sé que va a decir todo. No, elige una. ¿Ya está? Número 6, vamos con la última. Bajo estrés, tú tiendes a buscar control y estructura. B, buscar escape o cambio. C, intensificar el esfuerzo, redoblar esfuerzos. O D, buscar apoyo y armonía. Que todos se lleven bien. ¿Ya? Ok. Muy bien. A ver ahora, ¿cuál fue tu puntuación? ¿Cuántas letras A tuviste? ¿Cuántas letras B tuviste? ¿Cuántas letras C tuviste? ¿Y cuántas letras D tuviste? ¿Ya la tienes? Ok. A lo mejor tienes algún empate, ¿no? O a lo mejor, bueno, tuviste la tentación de poner 2 letras en una porque de plano estaban al 50-50, pero bueno, ya con esta sumatoria te darás cuenta que quizá tú tiendes hacia alguna letra en especial. ¿Ya lo tienes? A ver, ¿cuántos As tuvimos? Levanten su mano los As. ¿Cuántos Bs tuvimos por acá? ¿Cuántos Cs? Ok. ¿Cuántos Ds? Ok, más o menos balanceado, ¿eh? Más o menos balanceado. Ok, sí, Alexa, tú eras D clavada, ya se decía yo. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver los arquetipos. Jung, ayúdanos, por favor. A ver, aquellas personas que tuvieron la mayoría de A, tu arquetipo es el guardián. El guardián es un perfil orientado a la seguridad. Su pregunta interna siempre ¿es seguro? ¿Es seguro esto que voy a hacer? ¿Es una inversión segura? ¿Es un trabajo seguro? ¿Es una relación segura? La seguridad es prioritaria. Su radar detecta inmediatamente el riesgo antes de que otros lo vean. O sea, tiene capacidad para darse cuenta del peligro inmediatamente. Sus valores centrales son la estabilidad, el orden, la tradición, la previsibilidad. O sea, que las cosas no se muevan, que estén como están. Si no está roto, ¿para qué lo rompes? Así es. Su virtud principal, la consistencia. El guardián es muy seguro en su ejecución. Si le vas a confiar algo a alguien, dáselo al guardián, porque él lo va a hacer. Es muy confiable en eso. Sin embargo, su aspecto negativo, su sombra, puede ser el miedo al cambio. Exacto, o sea, él no le gusta cambiar porque para él la palabra mágica es seguridad. Entonces, la sombra puede ser el miedo al cambio. El guardián es una persona que construye cimientos sólidos, le gusta mucho la estructura, el ordenamiento, la planificación, ama los planes, los sistemas claros, las reglas que evitan el caos, todo lo que sea orden, organización, limpieza, todo eso el guardián es capaz de hacerlo. En exceso, sin embargo, puede volverse demasiado rígido, muy cuadrado, poco empático con otros estilos, pero sin él hay que entender que sin el guardián todo sería improvisación temeraria. Esa es la verdad.
El guardián, si tú lo escuchas hablar, su frase típica será algo como, por ejemplo, si funciona, ¿para qué cambiarlo? Si no está roto, ¿para qué lo rompes, verdad? Si todo ha estado bien hasta ahorita, pues sigámosle así, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer cosas nuevas? ¿Para qué, si ya se inventó la pólvora, no la vamos a inventar otra vez, ¿no? Ese es el guardián. ¿Cuántos guardianes tenemos? ¿Sí hay guardianes por acá? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver, aquellos que tuvieron la mayoría de letras B. A ver, los de la mayoría de letras B, bueno, déjame decirte que tú eres el explorador. El explorador es el arquetipo cuyo perfil está orientado, como su nombre lo indica, a la exploración, al descubrimiento, al intentar cosas nuevas, como cambiarse las nacionalidades y esas cosas. Su pregunta interna es, ¿y si probamos algo nuevo? ¿Y si en vez de llamarlo tinto, lo llamamos café? ¿Sí? El explorador, fíjate, su brújula apunta hacia lo desconocido. Le encanta el misterio, le encanta la aventura, le encanta el conocimiento, le encanta descubrir. Eso el explorador inmediatamente levanta la mano. Imagínate un Indiana Jones, algo así. Sus valores centrales es la libertad, la novedad, la autonomía, la creatividad. O sea, a él le encanta todo eso. Por eso las estructuras rígidas, inflexibles, asustan al explorador. La virtud principal, la innovación. Él sí. ¿Te acuerdas que el otro, si no estaba roto, ¿para qué lo rompes? Este dice, no está roto, hay que romperlo de una vez. De una vez, hay que hacerlo, ¿no? A él le encantan los cambios, le fascina la innovación. Sin embargo, su sombra, sus aspectos negativos puede ser la dispersión, claro, la inconsistencia. O sea, si quieres que algo se haga, no se lo des al explorador, por favor, porque seguramente se le va a olvidar, ¿ok? Entonces, sí, tiene aspectos negativos también. Suena como que muy, muy emocionante, pero bueno, también tiene sus sombras y hay que tener cuidado. El explorador, fíjate qué importante, se asfixia en la rutina, no le gustan los horarios rígidos, no le gusta estar encerrado en cuatro paredes, donde otros ven riesgo, el explorador ve posibilidad, ve aventura, ve una fascinación especial. Es quien abre caminos que nadie sabía que existían. Ahí está el explorador. En exceso, sin embargo, el explorador puede abandonar proyectos antes de consolidarlos. Así es. Oye, salúdame a tu novia. ¿A quién? Laura. No, ya no ando con ella. Así es el explorador, ¿verdad? Así es, así es. El explorador, fíjate, sin el explorador, pues seguiríamos usando mapas viejos para territorios nuevos, ¿verdad? Seguiríamos empujando carretas en vez de inventar la rueda. Así estaríamos sin el explorador. La frase típica del explorador es, si no evoluciona, se estanca. Si no se mueve, se pudre, ¿verdad? Es así el explorador, siempre en movimiento. ¿Cuántos exploradores tenemos acá? Varios exploradores, ok, muy bien. Mayoría de letras es. Ok, ahí tenemos al arquetipo de el conquistador. El conquistador, así como ven esta fotografía, este arquetipo está orientado al logro, está orientado a ganar, está orientado a metas, está orientado a ser el número uno. Ese es el conquistador. Su pregunta interna es, ¿cómo gano esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que lo gano? ¿Cómo lo hago para mí? O sea, es así, ¿con quién hay que pelearse? Así es el explorador. Inmediatamente llega partiendo plaza, tumbando caña, porque quiere todo eso. Así es el explorador, el conquistador, perdón. El conquistador ve la vida como un tablero estratégico, pensando cómo ganar, qué movimiento hacer, porque para él ganar es lo más importante. El conquistador, sus valores centrales es el éxito, la competencia, el impacto, el reconocimiento. No le gustan las cosas regaladas, obviamente él le gusta ganárselas. Y obviamente busca que lo aplaudan en público, porque así es, el reconocimiento, el éxito, la sensación de logro, el conquistador pues de eso vive. La virtud principal del conquistador, la ejecución implacable, es un ejecutor, está en acción constante, o sea, no se queda en el sofá, inmediatamente hace que las cosas sucedan. Su sombra, sin embargo, también tiene cosas oscuras, es medir el valor propio solo por resultados. Puede ser que incluso vaya en contra de su propia salud o incluso en contra de las relaciones personales o incluso en contra de algunas otras cosas que a la larga pueden ser importantes para él. Él, con tal de ganar, puede pasar por encima de algunas otras cosas. Esa tal vez sea una sombra importante que hay que considerar.
El conquistador transforma metas en métricas. Tiene claridad, foco y hambre de mejora continua. En un equipo de trabajo, este arquetipo del conquistador acelera el ritmo y eleva los estándares. O sea, a veces cuando tenemos un conquistador en un equipo de trabajo, bueno, no hay quien le siga el paso. Es realmente agobiante para algunos, sobre todo para los guardianes, ya te imaginarás, ¿no? Así, pero es que es así el conquistador. En exceso, fíjate, en exceso puede sacrificar bienestar o relaciones, como yo te decía, pero sin él, muchas ideas brillantes se quedarían solamente en intenciones. Gracias al conquistador es como conseguimos que las cosas se hagan. Su palabra, su frase típica, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, ¿verdad? Así es, vinimos a ganar. ¿Listos? Así nacimos, así es el conquistador. ¿Cuántos conquistadores tenemos acá? Ok, vamos a ver, letra D. Aquí tenemos al arquetipo de el tejedor o la tejedora. Este arquetipo es bien interesante porque es un perfil orientado a la conexión, a crear relaciones. Fíjate qué bonito es este perfil. Este perfil del tejedor, su pregunta interna es, ¿cómo afecta esto a los demás? ¿Qué van a pensar las otras personas? ¿Cómo afectará esta decisión que tome a mis compañeros de trabajo o a mi familia? Siempre está pensando en el prójimo, el tejedor, porque para él las relaciones son muy importantes. Percibe el clima emocional del grupo con precisión quirúrgica. Es sumamente empático, sumamente empática. Llega a un lugar, inmediatamente siente la vibra. Aquí se siente un poco tenso, ¿no? Cosa que al conquistador le vale madres. Ah, no, pero el tejedor, así inmediatamente lo detecta. ¿Por qué? Porque para él las relaciones son muy importantes. El tejedor, sus valores centrales son la pertenencia, la armonía, la cooperación, la empatía, lo cual es muy importante, son factores muy importantes al momento de crear equipos de trabajo, ¿verdad? Su virtud principal, la cohesión, pero bueno, su sombra puede ser que el tejedor evite confrontaciones necesarias. Sí, muchas veces con el fin de no afectar la relación, puede quedarse callado y aceptar algunas decisiones que tal vez no sean muy convenientes para él. Puede ser. El tejedor es un arquetipo maravilloso que construye puentes invisibles, sabe que ningún proyecto sobrevive si las relaciones están fracturadas. Para él lo más importante son las conexiones con las personas y de ahí se construye lo demás. En equipo es quien mantiene la confianza. Este es maravilloso y además mantiene al equipo motivado constantemente. El tejedor en exceso, sin embargo, puede postergar decisiones duras para no generar fricción. Puede ser, sí, pero sin él, sin el tejedor, sin ella, el talento se puede fragmentar. Frase típica, mientras que no afecte a nadie, hagámoslo, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo mientras nadie se queje, sí, eso sí. O sea, siempre está pensando en los demás. ¿Cuántos tejedores tenemos acá? Ok, muy bien. Bueno, recuerda que nadie es solo uno. Dentro de ti conviven los 4 arquetipos. La pregunta estratégica no es ¿cuál soy?, sino ¿quién está al mando cuando tomo decisiones críticas? Esa es la pregunta más importante que te tienes que hacer. Y ahí realmente donde se cuela el libre albedrío, realmente cuando tú tomas esa conciencia, empiezas a regular lo que ocurre en el sistema operativo de tu mente. Ahí es cuando realmente empiezas a asumir tu liderazgo personal. Y bueno, amigos, pues el arte no está en eliminar arquetipos, ¿no?, sino en integrarlos. Recuerda que el guardián protege, el explorador expande, el conquistador ejecuta y el tejedor conecta. Entonces, lo más importante es la integración de los 4 arquetipos. A lo mejor te estás preguntando, bueno, pero ¿cuál de estos arquetipos será el mejor al momento de tomar decisiones? Y la respuesta es, depende. Depende. A veces necesitaremos ser más conquistadores, a veces necesitaremos ser más guardianes, a veces necesitaremos ser más tejedores, a veces quizá convenga ser más aventureros. Pero para que quepan los 4 arquetipos, necesitamos ampliar el espacio que existe entre estímulo y respuesta, ¿te das cuenta?
para que entonces la conciencia tenga lugar para tomar elecciones basadas en esos 4 puntos fundamentales. Y entonces las elecciones que hagamos sean basadas en nuestra conciencia. Por eso la palabra importante aquí es integración de los arquetipos. Si no están integrados los arquetipos, entonces solamente veremos una pequeña porción de las posibilidades. Cuando integramos los arquetipos, tenemos mucha más conciencia al momento de hacer nuestras propias elecciones. Así que el día de hoy vamos a cerrar con esta meditación que es integración de nuestros arquetipos. Siéntate cómodamente, con la espalda recta pero relajada. Cierra suavemente los ojos. Respira profundo 3 veces. Inhala por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Inhala por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Inhala por la nariz. Exhala lentamente por la boca. Descansa. Descansa. Descansa más profundamente. Cada vez que inhalas y exhalas, sientes esa paz y tranquilidad que tú ya conoces muy bien. En cada inhalación y en cada exhalación, tu cuerpo se relaja. Cualquier circunstancia física, mental o emocional que no pertenezca a este estado de paz, ahora mismo se va, se va, se va. Tu cuerpo pesa. Tus piernas pesan, tus brazos pesan. Todo tu cuerpo es cada vez más y más pesado. Imagina ahora que entras a un espacio interior. Puede ser un templo, una sala circular o un lugar amplio y tranquilo dentro de tu mente. Este es tu espacio de conciencia. El lugar donde se reúnen las fuerzas que guían tu vida. En el centro hay una luz muy suave. Esa luz representa tu conciencia observadora. Frente a ti aparece primero el guardián. Obsérvalo con calma. Es una presencia firme, estable, protectora. Representa tu capacidad de cuidar lo que es importante, de crear orden, de proteger lo que amas. Acércate a él y pregúntale en silencio: ¿qué necesitas enseñarme para proteger mejor lo que es valioso en mi vida? ¿Qué necesitas enseñarme para proteger mejor lo que es valioso en mi vida? ¿Qué necesitas enseñarme para proteger mejor lo que es valioso en mi vida? Escucha la respuesta, aunque sea una palabra, una sensación o una imagen. Respira y permite que la energía del guardián entre en tu pecho como una sensación de estabilidad. Inhala y exhala y siente la presencia del guardián dentro de ti. Ahora aparece el explorador. Tiene mirada curiosa, espíritu libre, energía de descubrimiento. Él representa tu capacidad de aprender, de abrir caminos, de aventurarte más allá de lo conocido.
Permítele que se acerque y pregúntale, ¿qué nuevos horizontes me invitas a explorar? Siente cómo su energía despierta en ti una sensación de apertura, de curiosidad, de movimiento hacia adelante. ¿Qué nuevos horizontes me invitas a explorar? ¿Qué nuevos horizontes me invitas a explorar? Escucha la respuesta, aunque sea una palabra, una sensación o una imagen. Respira y permite que la energía del explorador entre en tu pecho como una sensación de curiosidad, movimiento y aventura. Inhala y exhala y siente la presencia del aventurero dentro de ti. Ahora observa cómo llega el tejedor. El tejedor trabaja con hilos de luz. Une personas, ideas y experiencias. Representa tu capacidad de crear conexión, armonía y sentido entre las partes de tu vida. Acércate y pregúntale, ¿qué partes de mi vida necesitan ser integradas? ¿Qué partes de mi vida necesitan ser integradas? ¿Qué partes de mi vida necesitan ser integradas? Mira cómo sus hilos comienzan a unir aspectos de tu historia, tus talentos, tus relaciones. Permite que esa sensación de integración se expanda dentro de ti. Escucha la respuesta del tejedor, aunque sea una palabra, una sensación o una imagen. Respira y permite que la energía del tejedor entre en tu pecho como una sensación de unión y de integración. Inhala y exhala y siente la presencia del tejedor dentro de ti. Finalmente aparece el conquistador. Su presencia es decidida, valiente. No lucha por ego, sino por avanzar, lograr y transformar la realidad. Representa tu fuerza para actuar y materializar. Pregúntale, ¿qué meta importante estoy listo, estoy lista para conquistar ahora? ¿Qué meta importante estoy listo, estoy lista para conquistar ahora? ¿Qué meta importante estoy listo, estoy lista para conquistar ahora? Escucha la respuesta, aunque sea una palabra, una sensación o una imagen. Respira y permite que la energía del conquistador entre en tu pecho como una sensación de determinación y acción. Inhala y exhala y siente la presencia del conquistador dentro de ti. Ahora observas algo muy hermoso. Los 4 arquetipos se acercan al centro de la sala, alrededor de la luz de tu conciencia. El guardián aporta estabilidad, el explorador trae visión, el tejedor crea armonía y el conquistador impulsa la acción. Imagina que sus energías comienzan a equilibrarse dentro de ti. La estabilidad del guardián se mezcla con la curiosidad del explorador. La conexión del tejedor se une con la determinación del conquistador. Respira profundamente y siente cómo estas 4 fuerzas encuentran equilibrio en tu interior. Respira profundamente y siente cómo estas 4 fuerzas encuentran equilibrio en tu interior. Respira profundamente y siente cómo estas 4 fuerzas
encuentran equilibrio en tu interior. Y en silencio repite: dentro de mí viven muchas fuerzas. Hoy las reconozco, las honro y las integro. Mis decisiones nacen del equilibrio, conciencia y propósito. Permanece unos momentos sintiendo esta integración. Permite que todo lo que tenga que hacerse dentro de ti, todos los cambios, incluso a nivel celular, se hagan en este momento. Siente cómo se moviliza la energía, cómo se adaptan los circuitos, cómo se reintegra la conciencia. Permanece unos momentos sintiendo esta integración. Inhala profundamente y exhala. Agradece profundamente esta oportunidad y este maravilloso momento. Inhala y exhala. Quiero dejarte unos momentos más sintiendo esta integración. Y cuando estés listo, cuando estés lista, respira profundo una vez más. Mueve suavemente tus manos, tus pies. Lentamente mueve tu cuello. Toma conciencia del lugar donde te encuentras, la ropa que vistes, la silla donde estás sentado o sentada. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abre suavemente tus ojos. Suavemente tus ojos. Suavemente tus ojos. No tomamos decisiones desde una sola parte de nosotros. Decidimos desde un consejo interior de arquetipos. La sabiduría aparece cuando aprendemos a escucharlos a todos.